2025 se iban a destruir 75 millones de empleos por la inteligencia artificial. Yo redes sociales de inteligencia artificial, cuando yo empecé dije, pero no me vuelve a pasar. Hoy en día, tener una marca no es imprescindible, es inevitable. Los emprendedores tienen que entender que las redes sociales, sin ir más lejos, se han convertido en la calle del siglo XXI. Muchas personas que estábamos en el campo de las ventas, ¿qué va a pasar con nosotros con inteligencia artificial? Cuando compramos aumenta la dopamina intracraneal, somos más felices, tenemos menos niveles de cortisol, tenemos menos estrés. Pero cuando alguien viene a vendernos directamente, el cerebro lo interpreta como un ataque. Ahora, Pablo, ¿cuál es la mentira más grande del marketing digital? Nos enseñaron a trabajar duro, pero no nos enseñaron a comunicar, a vender, a desafíos para el futuro. Hoy nos acompaña un experto que enseña sobre marketing digital sin miedo y sin complicaciones. Lo tenemos, bienvenido acá, Pablo Vidal, qué gusto tenerte acá. Muchísimas gracias, Verónica, por la invitación. Es un auténtico placer compartir con ustedes pues, experiencias y además qué bueno que hayamos coincidido para poder estar aquí juntos y poder tener un ratito de conversación amena. Gracias. Aprovechando que eres un experto, Pablo, yo quisiera preguntarte, ¿cuál es el principal error que tú has logrado identificar que cometen los emprendedores en el mundo digital? Bueno, es una pregunta complicada en cuanto a que se pueden contemplar muchísimos errores que se cometen a nivel de patrón. Pero si yo tuviese que quedarme con uno, diría definitivamente el no saber escuchar. En digital, escuchar es saber entender qué quiere el público. Aquí no se trata de yo tengo un producto, un servicio y comunico de forma unidireccional, sino es entender qué preguntas, qué dudas, qué problemas tiene nuestra audiencia, nuestra comunidad, y tratar de hacer un mix entre lo que nosotros ofertamos y queremos comunicar y lo que el público demanda. Entonces, para mí, el error principal que se comete en marketing digital y en otras áreas es no escuchar y tener mucha prisa por hacer las cosas. ¿Por qué crees que la gente confunde publicar con tener una estrategia digital? Porque a la gente no le gusta en general hacer estrategia. Vivimos en un mundo de prisa, de velocidad, entonces queremos hacer muchas cosas en poco tiempo. Queremos ser eficientes, pero sin plantearnos que para lograr resultados tangibles, palpables y sobre todo sostenibles en el tiempo, tenemos que crear una estrategia. Y una estrategia implica investigar, implica estudiar, implica ser constante y sobre todo implica asumir que no siempre va a salir bien. Entonces tenemos que aprender muchas veces de esos errores que se cometen en esas estrategias, pero si algo bueno, Verónica, tenemos en el marketing digital es que todo lo podemos medir en tiempo real. Con lo cual no es como antes en el marketing que teníamos que esperar 6 meses a tabular la información y a ver qué impacto tenía, sino que ahora todo lo podemos medir y podemos optimizarlo. Así que no es lo mismo publicar que hacer estrategia. Claro, 100%. Cuéntanos, ¿qué crees que está matando hoy en día los negocios, los negocios en redes sociales? ¿Qué errores tal vez están cometiendo las personas? Y hablo sobre emprendedores porque acá te estoy usando muchos emprendedores, te doy ese preámbulo. Ya. ¿Qué crees que ellos pueden estar haciendo en sus redes sociales que pueden matar sus resultados? Bueno, es muy buena pregunta, Verónica. Hoy en día, tener una marca no es imprescindible, es inevitable. Los emprendedores tienen que entender que las redes sociales, sin ir más lejos, se han convertido en la calle del siglo XXI. Y entonces nosotros tenemos que estar expuestos ante todo tipo de situaciones. Para un emprendedor, con todo su amor, con todo su empeño, puede querer publicar cosas referentes a su producto y tener detractores. O directamente tener cuentas que ya sabemos que pasan, pues haters o trolls, que empiezan a atacar a la marca y se crea una mini crisis de reputación. Entonces, en las redes sociales uno tiene que saber también gestionar la marca. Porque hoy en día, Verónica, es muy fácil hacer una empresa, pero es muy difícil crear una marca. Y para crear la marca tenemos que tener pues ese toquecito de paciencia, pero también esa parte, como decimos en mi país, esa mano izquierda para poder gestionar situaciones que se puedan tornar de pronto algo incómodas en cuanto a la proyección que estamos dando como la marca. Entonces, en redes sociales los emprendedores tienen que saber que en las etapas iniciales tienen que aprender cuándo publicar.
aquí hay muchos, y me voy a mojar un poco, yo no tengo pelos en la lengua. Fíjate que no hay perdón en el lugar. No hay pelos en por me alegro. Hay muchos pseudo-marqueteros que van predicando en eventos y en canales cuál es la mejor hora para publicar, cuál es el mejor día para publicar, cómo ser viral en cuestión de minutos. Y eso es falso, pero rotundamente falso. Yo que además trabajo en la academia y tenemos que aplicarlo todo con ciencia y probar las cosas, sabemos que no es lo mismo lo que espera la comunidad de Verónica que lo que espera la comunidad de Pablo, de Cami o de cualquier otro emprendedor. Entonces tendremos que entender qué días, qué horas tenemos mayor pico de engagement, de interacciones, saber también cómo puedo involucrar a mi comunidad dentro de la marca, cómo co-creo con ellos, cómo genero a lo mejor gamificación, historias en las que puedan participar y dejar de pensar a nivel de emprendimiento en clientes y empezar a pensar en comunidad. Entonces, un cliente al final puede comprar tu producto, puede contratar tu servicio, pero como algo no le cuadre, se va a ir a la competencia. Es decir, aquí la fuga que tenemos en un mercado tan competitivo como el actual es muy alta. Pero el coste de oportunidad de una persona a la que estés escuchando, a la que involucres en tu marca, a la que se sienta parte de la comunidad, el coste de oportunidad de dejarte de ser infiel a la marca va a ser mucho más alto. Entonces, el emprendedor tiene que saber que no va a pasar de 0 a 1 millón en 2 días. Tiene que entender que esa comunidad que le sigue porque está generando algo de valor en sus vidas o en sus negocios. Y por lo tanto tiene que hablar con ellos, porque ahí es cuando empezamos a generar una estrategia sostenible y una estrategia que nos haga crecer de forma orgánica con una marca potente. Todo lo demás es habladuría. Aquí tengo una consulta. Primero, ¿cómo podemos nosotros gestionar, y me incluyo yo porque yo soy una marca personal, cómo yo puedo manejar la gestión de emociones de los haters? O sea, porque yo creo que es una de las partes para las personas que creamos marca personal y que en un inicio, o sea, te voy a decir en mi plano personal, yo soy de las personas que a mí me gusta hacer como monedita de oro, ¿no? Caer bien a todo mundo. O sea, es mi personalidad. O sea, yo soy una mujer, ¿tú entiendes los lenguajes del amor? Trato. Esa es una asignatura pendiente, pero... No es de todo, pero hay un libro que se llama Los lenguajes del amor y que dice que hay personas, por ejemplo, que requieren palabras de reconocimiento, otros actos de servicio, otros tiempos de caridad. Yo soy una mujer, me he dado cuenta que mi naturaleza de cómo yo muestro amor, soy una mujer de servicio. Y siempre, ¿quieres un agua? ¿Quieres esto? Hago el desayuno. Ajá. Sí. Entonces, yo me conozco. Entonces, el hecho de ser una mujer de mucho servicio hace que yo al inicio, cuando empecé mi marca personal, cuando tuve los primeros Kates, me dolió porque yo decía, yo estoy sirviendo, me estoy cobrando, estoy dando todo mi contenido que llevo 25 años aquí, joven, donde me ves. Y decía, ¿cómo alguien me puede, o sea, poner tantas cosas feas en las redes, ¿no? Entonces, con la experiencia que tú tienes, y acá hago un preámbulo, Pablo, además de ser, es un consultor y es docente y es un experto que ha trabajado en muchas, no sé si son LGs o has trabajado para decir parte de marcas de pymes. De marca de pymes, pero también como que con algo alineado a los gobiernos, ¿no? De España. También, administración pública. Exacto. Sí. Ya, por eso lo estaba mencionando. Y con esa experiencia y ese bagaje con una comunidad grande que tienes, ¿qué nos dirías? O sea, me incluyo a las personas que el momento que empieza el hate y que tú todavía la marca no despega, ¿cómo lo puedes gestionar? Pues hombre, a ver, no es una fórmula mágica porque cada persona es un mundo, pero es cierto que sobre todo en los inicios, cuando tenemos esos hates, nos lo tomamos muy a pecho, porque le estamos poniendo todo el empeño en nuestra marca, todo el empeño, el tiempo en crear contenido de valor para nuestra comunidad y aparecen siempre esos comentarios que Verónica también, como marca personal, tenemos que saber identificar en qué estado se encuentra. Los comentarios pueden ser positivos, pueden ser negativos y pueden ser neutros. Yo puedo tener un comentario positivo, oye, qué bien, a todo el mundo nos gusta. Exacto. Es ego. El ego. Entonces, yo debo ahí clasificar la repercusión que tiene ese comentario, la comunidad que tiene esa persona que nos ha comentado de forma positiva, para amplificar eso en nuestra comunidad, para un poco también generar credibilidad en
en nuestra cabeza. Entonces lo puedo compartir. Hay comentarios neutros, por ejemplo, hoy estamos en Quito y hay tráfico y para llegar al estudio, pues a lo mejor no podemos llegar por la vía principal, tenemos que coger una alterna. Y alguien dice, si vais al estudio de Berito, mejor ir por aquí que ir por allá. Es neutro, ni positivo ni negativo. Podemos agradecer y tal. Pero vamos con los negativos. Hay 3 tipos de comentarios negativos. Los comentarios negativos constructivos, ¿vale? Porque de repente hay algo. Yo, por ejemplo, en LinkedIn, a nivel de academia, te podrás imaginar la de debates y polémica que se genera. Yo a lo mejor estoy publicando ahora, en los últimos meses, sobre inteligencia artificial, basado también en papers, en artículos científicos, y hay un sector de la academia o de la parte empresarial que no está de acuerdo con lo que digo. Que no esté de acuerdo con, por ejemplo, nombres o denominaciones que yo pongo a ciertos procesos. Muy bien. Se genera una conversación interesante, siempre manejando el respeto, pero es constructivo. A lo mejor me equivoca. Bueno, está bien. O no. Entonces ahí vamos a la segunda parte. Puede ser destructivo. De repente yo digo, Verónica o cualquier marca, mucho dice pero poco hace. O de repente Verónica ha hecho pues el greenwashing, ¿no? Está haciendo un lavado de imagen, pero realmente por detrás sabemos que hay otra cosa, ¿no? Ahí tenemos que ser transparentes y tenemos que saber comunicar de forma pública, digamos, y de forma asertiva. Muchas gracias por tu comentario, agradecemos que hayas hecho mención a este tema, porque precisamente entonces mostramos la realidad con hechos, con datos. Y de forma interna tenemos que saber también gestionar con esa persona. Entonces tenemos comentarios constructivos, destructivos y vienen los haters y los trolls. O sea, ni siquiera estaban eso. No, por Dios. Ya pensé que estaban todos de los destructivos. Imagínate. Son los peores. Son los peores. Ya. Imagínate en política o imagínate con marcas en los que haya mucha competitividad. Porque muchas veces pueden ser bots, pueden ser personas con mucho tiempo libre, pueden ser personas con puntos de dolor o experiencias pasadas negativas con otras marcas del sector, pero ya estigmatizan al sector, o directamente puede ser la misma competencia. Entonces, esto hay que manejarlo de una forma muy aséptica, es decir, tenemos que primero identificar la fuente. Hay muchos programas que nos ayudan a identificar pues, cuando un perfil es un perfil falso, es un bot, por el nivel de actividad que tienen. Entonces, primero detectamos y segundo, lo que tenemos que saber es si debemos eliminar el comentario. Y aquí hay que tener mucho cuidado porque un comentario nunca se debe eliminar por sistemas, tiene que gestionar. Entonces, ¿cuándo yo elimino comentarios? Cuando sé que son bots, cuando sé que son haters, cuando sé que voy a generar un bucle conversacional sobre algo que no va a tener solución. Porque su propósito es manchar, destruir, es hacer el mal. Y por lo tanto, por mucho que yo quiera refutar, no lo voy a lograr. Y eso va a generar ruido en la conversación. Entonces, mi consejo para marca personal y para incluso pymes, startups y demás, es que primero, como siempre, ¿no? Como digo yo, con calma, identifiquemos bien la fuente. Y una vez que hemos identificado la fuente, entendamos 2 cosas. ¿Cuáles son nuestros recursos para contraatacar? Y segundo, y más importante, es saber cómo anticipar esas posibles acciones de los haters. Porque yo soy una marca personal, tú eres una marca personal. Déjame decirte que todo el mundo, desde que tiene una red social, ya tiene una marca personal. Hoy las empresas no contratamos a personas porque nos traigan una hoja de vida de este porte, sino que stalkeamos todos los perfiles. Puede decir que eres una persona que ama el medio ambiente y de repente te veo tirando una botella de plástico en un video. Entonces, yo primero me fijo en eso. Pero más allá de que todos seamos una marca personal, tenemos que saber también identificar cuáles son nuestras debilidades. Hemos podido cometer algún error en el pasado. Eso puede salir como marca. Estamos expuestos, como he dicho antes, somos... las redes sociales son como la calle, ¿no? del siglo XXI. Pero al nivel de anticipación, yo debo empezar a trabajar una estrategia, se llama ORM, Online Reputation Management. Entonces yo tengo que identificar con qué palabras clave a mí me pueden atacar y cómo puedo dar solución a esa posible crisis reputacional. Entonces yo ya creo a lo mejor respuestas que tienen que ver con esos temas, con esos clústeres de contenido y ya estoy preparado. Porque el silencio en un tema de estos es muy peligroso. Porque quien calla otorga. Entonces tenemos que ser rápidos en la acción, pero tenemos que hacerlo con consistencia y tenemos que hacerlo sobre todo con fundamento. Entonces mi recomendación es, nuevamente, paciencia, identificación de perfil y sobre todo poder anticipar esos posibles comentarios de hater
con recursos que sean reales. No inventarnos nada porque en Internet la mentira tiene patas cortas. ¿Sabes que me encanta algo que yo, en experiencia, porque te digo, comencé a asociar como los haters como algo bueno de crecimiento también? O sea, es que no puede ser monedita de oro, te cuesta, ¿no? O sea, yo digo, a mí sí me costó entenderlo, pero algo que también me funciona mucho en el plano personal es, va a depender de tu filosofía y de tus valores en lo que tú quieres construir. Yo tengo bien claro, por ejemplo, hoy, ya hablamos hace un ratito, que hoy tengo un equipo fabuloso que me ayuda. También soy testigo. Gracias. Pero yo siempre les digo, ustedes tienen que saber lo que es Verónica. O sea, yo hago que mi equipo conviva conmigo para que Verónica no es una en la cámara y es otra después. O sea, porque esa es la coherencia, porque ellos ya me ayudan. O sea, yo quisiera decir todo el contenido que nosotros hacemos, vos, Verónica, y no, es imposible. ¿Ya? Yo tengo un equipo, pero que transmiten mi filosofía, mis valores, que transmiten lo que yo soy como persona, y obviamente yo trato de mostrarme, no tengo que hacer esfuerzo porque soy coherente. Exacto. Entonces yo sé que lo que estoy creando, y ese es un tip súper importante, porque a veces por ese hambre de crecer, y te digo, creo que a todos nos pasa, o sea, a mí me pasó en un inicio, cuando comenzó TikTok y la gente bailaba, ¿te acuerdas? Sí, sí. O sea, yo pienso que 2 videos bailando y esa no es mi personalidad. Yo lo sufrí eso. También lo sabía que bailaste también. No, lo sufrí porque no lograba crear contenido que conectase con la audiencia porque no era mi canal. Porque no podía ser natural, como dices tú, no podía ser coherente. Entonces, yo lo sufrí al principio y a nivel político hemos visto casos donde tampoco llegan a conectar, por mucho que quieran hacerlo. Entonces, también hay que manejarlo con cuidado. Sí, yo creo que también con el tiempo tú vas entendiendo, yo por lo menos no, o sea, yo tengo un dicho, ¿no? Que siempre digo al equipo, o sea, tú puedes crecer rápido, pero así mismo puedes caer Así es. por apalancarte con personas que no están afiliadas a tu filosofía, por hacer cosas que no. Entonces yo siempre les digo, yo prefiero lento, pero que vaya muy adaptado a lo que nosotros somos como marca, o sea, como los valores y lo que nosotros tenemos. Porque por último, o sea, cuando te den el hate, tú dices, tal vez no entiendo lo que tú estás pensando, pero esa es mi filosofía. Pero no es como que vas a cambiar por una persona porque no lo vives. Pues yo creo que ese es súper Hay que dosificarlo, Verónica, y tienes mucha razón y además es otro súper consejo, ¿no? La naturalidad. Porque al final nosotros transmitimos y proyectamos y conectamos con nuestra audiencia. Entonces, cuando ven que hay algo forzado, que es lo que yo nunca acababa de congeniar en TikTok, y por eso ya he como pechado, el público lo percibe como tal. Entonces, cuando tú tienes Keynes, incluso la respuesta que tú das es una respuesta natural, es una respuesta coherente, vas a ganar mucha más comunidad y audiencia que va incluso a tener más interacción en tu respuesta que en el propio post, ¿no? Entonces, eso hay que saberlo también manejar, la asertividad. Yo te puedo decir que mi comunidad, por ejemplo, en LinkedIn, están todo el día, pues hay un sector que protesta todo el día por la inteligencia artificial, nos van a quitar el trabajo, porque por Dios, ¿cómo vas a decir esto con las fotografías, con el diseño? Y está muy bien, y es muy respetable. Entonces yo, bajo mi perfil, mi arquetipo, mi voz de marca, comunico lo que yo siento que debo comunicar, con el máximo respeto del mundo, aunque muchas veces uno se tenga que morder la lengua, pero tratas de ser natural para no perderte en lo que ha venido siendo tu voz de marca, tu identidad. Y eso es lo que hace que la comunidad te siga, porque tú al final estás improntando y estás generando una serie de valores que los demás ven atractivos, interesantes, y les está generando algo positivo. Si tú cambias por un hate, por un comentario, tienes un problema en la consistencia de tu marca, en su propuesta de valor, porque no la has hecho de forma sólida. El otro día, en una entrevista para la revista Forbes, analizábamos el monitor global de emprendimiento. Y entonces me preguntaban, ¿qué te parecen los emprendimientos en Ecuador? Yo Ecuador lo amo con mi vida, pero con mi vida, yo decía antes al equipo, yo soy un patacón ibérico, porque yo ya llevo aquí muchos años, con lo cual ya soy híbrido. Me encanta Ecuador. Entonces, en el monitor yo centré los datos y veíamos que Ecuador es el primer país de la región en tasa de emprendimiento. Pero es el tercer. a nivel de Latinoamérica. A nivel de Latinoamérica, la veía. O sea, es el primer. Primer país. Wow. Pero es el tercer país en la región en quebrar negocios en menos de un año. ¿Por qué? Porque tenemos esa inconsistencia en la marca. Queremos hacer marcas muy rápidas, no queremos escuchar. Tratamos de actuar por impulso cuando no entendemos que no somos, como decías antes, tú eres Verónica, yo soy Pablo, pero también somos una marca que
promulgamos unos valores, promulgamos una serie de contenidos que ayudan a la gente y no nos podemos salir. O sea, yo soy del Real Madrid, tú eres del Barcelona y ha habido un partido y yo creo que ha habido una injusticia. Yo no puedo lanzarte insultos porque ahí pasamos del campo profesional y del campo ético a la parte que yo creo que un poco tergiversa el sentido de una marca, que es el poder comunicar y poder ayudar. Entonces, los emprendedores tienen que tener en cuenta que incluso teniendo hates, como tú dices, pueden crecer de una forma muy rápida la forma en la que responden, porque la gente dice, yo también hubiese pensado eso, pero me parece muy interesante lo que está diciendo. O sea, me cambia la visión, me cambia la forma de pensar y lo ha hecho de una forma lesivo. Entonces, también esas respuestas tiene que haber estrategia. Por eso digo que tiene que haber anticipación. Me encanta. Tú mencionaste algo, porque para alguien que no está entendiendo todavía, Pablo, de tecnología, y estamos ya, yo digo, ya estamos en la ola de inteligencia artificial, ¿qué le dirías por dónde debería empezar? Pues yo empezaría conociendo primero mi marca, ¿no? Muchas veces trabajamos con ChatGPT, trabajamos con Gemini, trabajamos con Copilot y le metemos prompts muy básicos. Quiero que me crees un plan de contenidos para mi marca y le ponen el enlace. No, o sea, conocer la marca. ¿Cuál es tu propuesta de valor? ¿Cuáles son tus públicos? ¿Cuáles son sus puntos de dolor? ¿Qué podemos hacer para conectar con esos puntos de dolor y poder generar engagement? Entonces, la velocidad con la que avanza la tecnología, Verónica, es muy rápida, pero la esencia del ser humano no. Por lo tanto, nosotros tenemos que apalancarnos de la inteligencia artificial para hacer más cosas en menos tiempo, pero aplicando la esencia y, digamos, la parte humana, que es la comunicación que yo tengo, el entendimiento que tengo de los valores de la sociedad, lo que yo quiero promulgar, cómo es mi público a nivel sociocultural. Eso la inteligencia artificial aún no lo hace. Entonces, mi consejo es que primero entendamos cómo es nuestra marca, qué queremos comunicar, qué queremos proyectar, y después empecemos a trabajar, por ejemplo, el prompting, cómo comunicarnos con la inteligencia artificial, porque si tú pones el mismo prompt que yo, quiero crear un plan de contenidos para una marca de crecimiento o de desarrollo personal, es muy probable que casi te dé el mismo contenido a ti que a mí. Entonces, cuando yo le empiezo a generar un contenido mucho más específico, empiezo a generar roles en la inteligencia artificial, ejemplos, contextos, estilo, tono, ya le estoy dando ese pequeño toque humano. Y la respuesta va a ser mucho más rica. Entonces, mi recomendación es, entiende tu marca, aprende de tu marca, de lo que te ha dicho durante este tiempo, y aprende a comunicarte por la inteligencia artificial. Mírate en internet, hay un montón de guías para hacer ingeniería de prompts, pero básicas. O sea, la ingeniería de prompts sería programar. No. Aquí vamos a ver cómo nos comunicamos en función de qué queremos lograr. ¿Cuál es nuestro objetivo? Crear un plan de contenidos, desarrollar a lo mejor pues una estrategia para captación de leads en un embudo de ventas. Es para cada una de esos procesos. Tengo que saber qué comunicar a la inteligencia artificial para que tenga una respuesta efectiva, que me permita a mí hacer cosas reales. ¿Sabes que lo que acabaste de decir me parece poderoso y por eso lo quiero, resaltar? Porque yo también entiendo lo que tú dices. O sea, la inteligencia artificial tiene tanto contenido pero general, que si tú no le dices, es como, oye, yo quiero que me des una receta para bajar de peso y no te pueden dar la misma, o sea, por eso siempre acudes a un especialista, no te pueden dar la misma que tal vez utiliza Pablo, que utiliza Cami, que utilizo yo, diferente, porque tenemos que entender primero cuánta grasa corporal tienes, cuánta de musculatura tienes, qué enfermedades tienes, o sea, conocerte un poco, ¿no? Como para poderte dar la receta. Yo creo que es lo mismo, o sea, sí, y por eso digo, es un tip poderoso que acabaste de hacer porque mucha gente lo pide a nivel general, sin dar yo suelo decir un contexto. Sí. Entonces, es súper poderoso. De hecho, nosotros tenemos una metodología que son 7 pasos para hacer un buen prompt. O sea, no quiere decir que sea la fórmula mágica, pero ya sabemos ahora que, por ejemplo, ChatGPT ha añadido en el algoritmo ciertos parámetros que tratan de intuir por dónde vas. Pero aún así, yo soy de las personas que les gusta tener el control de lo que quiere recibir, ¿no? Entonces, lo que te he dicho es muy importante. Lo primero que tenemos que darles es una tarea, un objetivo. Lo segundo que tenemos que darles es un contexto. Claro, yo le quiero pedir un plan nutricional y digo, dame un plan nutricional para una semana. Pero yo soy alérgico a la piña, solo puedo comer 2 veces al día, no tengo los productos que pudiese encontrar en otro lado. Entonces tengo que ser muy específico. Y luego, por supuesto, tiene que actuar la inteligencia artificial como yo quiero que actúe. Ahora eres un coach, mañana eres un nutricionista y pasado mañana eres un entrenador personal. Entonces, ya asume ese rol y la comunicación que te da es completamente diferente porque entiende cuál es tu necesidad. Entonces hay que ser muy específicos. Generalizar nunca fue buena idea. Aquí
ya que nos dijiste que tienes una metodología de 7 pasos, puedes dejar acá como regalo para la audiencia? Por supuesto. Súper fácil y súper simple para que te entiendan. Sí, de hecho, os voy a pasar también, si queréis, un entregable en PDF para que lo podáis compartir. Pero vamos, todo pasa primero, como he dicho, tarea y objetivo. Una tarea y un objetivo. Crea un plan nutricional para una semana. O, de repente, desarrollo plan de contenidos para esta marca. Segundo, un contexto. ¿En qué contexto actúo? Pues yo a lo mejor quiero desarrollar una propuesta de valor para una marca ecuatoriana que vende café premium orgánico de la Amazonía. Hace poco hemos estado ahí precisamente en un tema de desarrollo. Al mercado nacional e internacional, mediante la metodología B2 y B2C. ¿Vale? Le damos un rol. Recuerda que eres un experto en investigación de mercados y creación de marcas. Le damos después también un ejemplo. O sea, la metodología de la propuesta de valor, ¿qué elementos deben tener? Porque a lo mejor la inteligencia artificial supone que debe tener, pero la propuesta de valor tiene que tener elementos relativos a tareas que solventamos en el cliente, beneficios esperados, posibles frustraciones, y a partir de ahí generar una propuesta de valor, servicios de producto. Decía Seth Godin, no busques clientes para tus productos, crea productos y servicios para poder encontrar clientes. Es decir, adáptate al cliente. No quieras ser tú la estrella de Belén y que todo el mundo venga hacia ti. Hoy en día en ese aspecto manejamos, si quieres lo comentamos luego, pero metodologías que tienen que ver con el inbound marketing para que el cliente llegue y no salgas tú a por ello. Una vez que le hemos dado un rol, le podemos dar ejemplos, estilo, con qué estilo me gusta que me responda. Formato, quiero que me responda en forma de tabla, quiero que me responda en una conversación como pudiese ser una conversación contigo, o quiero que toque distintos puntos con un tono diferente. Quiero que seas técnico, quiero que seas más humano, si se puede decir, o quiero que seas más directo. Entonces, y al final le damos también a la audiencia a la que nos dirigimos. Si yo quiero hacer, imagínate, un plan de ejercicios para una persona, no es lo mismo que me dirija a un padre de familia con sobrepeso y 2 hijos, que me dirija a una persona que hace fisioculturismo. Entonces yo también tengo que decirle cuál es la audiencia a la que me estoy dirigiendo. Entonces, toda esta serie de pasos tenemos que tratar, yo sé que no es fácil, de integrarlos en un solo PROM. Y entonces, con eso nosotros trabajamos, por ejemplo, con emprendedores. Les damos PROM integrales, trabajamos con ellos esos PROM, pero esos PROM contienen cada uno de estos 7 puntos. Y no quiere decir que todos sean indispensables. Unos son obligatorios, tarea y objetivos obligatorio, contexto podría ser obligatorio, a lo mejor el rol, el ejemplo y el formato podrían ser buenos, y los otros podrían ser complementarios como tal. Pero siempre es bueno que podamos integrar, imagínate la diferencia entre un PROM completo de este tipo a créame un plan de zona para una semana. No, 100%. Yo amo y no me imagino, o sea, no, para las personas que utilizamos de inteligencia artificial como yo, o sea, yo digo, es como tener 3 personas, o sea, y es como tener otro cerebro, ¿no? O sea, muchas veces, y todas las personas sufrimos por bloqueos. Yo no digo que la inteligencia artificial sea más inteligente que el ser humano, ¿no? Porque ¿quién creó la inteligencia artificial? El humano. Pero sobre todo para los emprendedores, sí quisiera dejar este consejo porque yo empecé sola, ¿ya? Y muchas de las cosas que me costaba cuando yo empecé sola era que no tenía con quién conversar, o sea, ¿cómo podría abordar este tema? Y me pasaba pensando, ¿no? Hoy yo no le doy vuelta y digo, estoy viviendo tal cosa, ¿qué me recomiendas? ¿Qué hacen tal personas? Y como que, mira, no se me hubiera ocurrido. Sí. ¿Me entiendes? Entonces, yo digo sobre todo para las personas que emprenden solos, me parece una excelente herramienta. Súper importante. De hecho, tenemos herramientas, yo que soy muy friki para eso, lo que pensábamos antes o hace años que era ficción, que era en una nave espacial con un robot por el que tú conversases, ahora es una realidad. Tenemos herramientas como el estudio de inteligencia artificial de Google, es googleistudio.com, en el que podemos darle voz a coste cero. A mí, Verónica, la palabra gratis en marketing me da alergia, empieza a darme urticaria, porque en marketing no hay nada gratis, ¿no? Total. Entonces, sí. a coste cero podemos utilizar este laboratorio de inteligencia artificial de Google, darle voz en un dialecto que nosotros queramos, a lo mejor quiero un español de Ecuador o un español de España, y empezar a conversar y tener una conversación, te puedo decir hasta a niveles filosóficos. Yo, por ejemplo, pues en temas políticos, muchas veces yo trabajo para crear contenidos y un poco estrategia en ese aspecto, pero tengo mucha lucha interna de que no sé a dónde va a llevar esto.
Entonces converso, me da fuentes porque sabe cómo me gusta que me dé la de información y la respuesta y tengo una conversación inteligente. La inteligencia artificial no ha llegado como una tendencia, ha llegado para quedarse. El que no está subido en el tren de la inteligencia artificial no está en nada. Por muchos detractores que tengan, no lo van a sacar. Es decir, a mí me dicen muchas veces, yo soy diseñador, y es que les estás enseñando a crear identidad visual con inteligencia artificial. Digo, entonces trabaja la forma de crear valor para que te contraten. O sea, no trates de luchar contra la inteligencia artificial porque no te va a servir, vas a desgastarte. Trata de adaptarte, como decía Darwin, no es la especie. Aquí pongamos la marca, no es la marca más inteligente ni la más fuerte la que sobrevive el cambio, sino es la que sabe adaptarse. Entonces, nosotros tenemos que ser capaces de entender que cuando yo, por ejemplo, Verónica, hace 20 años, empecé en el mundo del marketing digital y empezaba a crear sitios web con código HTML, eso era un lío tremendo. Cuando llegaron las plataformas como WordPress, como Wix, como Joomla, yo no sabía manifestarme diciendo que esto nos iba a quitar trabajo. Yo como consultor, ahora la persona que quiere hacer un sitio web la puede hacer en WordPress, pero seguramente la jerarquía de información, la experiencia de usuario, todos los botones donde tienen que estar ubicados a nivel de usabilidad, va a ser más complicado que lo hagan con la IA y me van a contratar a mí. Trata de adaptarte, trata de agregar valor en ese proceso y entonces conócete bien y vende lo que tienes que vender, pero no quieras ir en ese aspecto contra la inteligencia artificial porque, como bien dices, somos 3 en 1. Somos más eficientes. ¿Qué emprendedor, qué modelo de negocio, qué marca personal no quiere ser más eficiente en recursos, en tiempo, en todo? La cuestión es cómo lo utilizamos, pero es de increíble ayuda. Tenemos acceso a más de 700 millones de datos en tiempo real, a más de 15 millones de sitios web. En el Foro 15 millones de sitios web, en tiempo real. El año pasado en el Foro Económico Mundial, lo que pasa es que aquí se quedaron solamente en el titular inicial, advirtieron que en 2025 se iban a destruir 75 millones de empleos por la inteligencia artificial. Ese es el titular. El que no se quedó hasta el final, claro. Se vende. Exacto, pero en la parte final hablaba de que se van a crear más de 133 millones de puestos nuevos. Entonces, ¿quién va a ser sustituido por inteligencia artificial? La persona que no sabe inteligencia artificial. Porque ahí sí te van a sustituir. El que no sabe utilizarla en una empresa hoy en día, inteligencia artificial, mal o bien, todo no utilizado. Que la puedas utilizar para agregar valor a tus procesos es otra cosa. Entonces, yo estoy completamente de acuerdo y soy defensor a ultranza de que la tecnología nos ayude a hacer cosas y sobre todo a ganar tiempo, porque tiempo es todo y en el siglo XXI es lo único que no podemos comprar. Entonces, si podemos ganar tiempo en ese aspecto, mejor que mejor, pero más vale hacerlo con, como hemos dicho antes, con una estrategia y poder comunicarnos de forma correcta con la IA. Me encanta. ¿Sabes qué? Hay algo que yo sí quisiera aportar porque yo siento, no sé si a ti te pasó, Pablo, porque tú tienes 20 años de lo que te escuchaba en el mundo digital. Yo empecé en el 2021 a manejar como mis redes, ¿no? Pero no con la disciplina, porque yo digo, lo que estamos logrando hoy en día es porque hay disciplina y trabajo duro de lo que hemos venido haciendo estos años, ¿no? Y que hemos comenzado a cosechar, que lo hablamos detrás de cámaras. Pero yo siento que en el 2021, después de la pandemia, yo siento que o sea, a la ola, ¿no? O sea, yo decía, hubiera querido ser esas personas que entraron en 2012, 2014, 2016, porque crecieron rápidamente, y no voy a decir fácil, pero entre menos exposición eran a los únicos que veías. Nosotros ya entramos como tú, yo, y peleándonos con un montón de gente, no sé si hay cuántos creadores hay, pero hay un montón de gente donde tú quieres captar la atención, como tú decías, que es la nueva moneda del siglo XXI. Y justo por ello, yo digo, no vuelvo a cometer el error yo personalmente 2 veces. O sea, yo redes sociales entre inteligencia artificial, cuando yo empecé dije, pero no me vuelve a pasar. O sea, ¿qué tengo que aprender? ¿Qué tengo que saber? Y ese es el consejo que yo sí quisiera dejar de mi parte, ¿no? O sea, te digo de mi parte. Yo creo que ya, yo pienso, y no sé, vas a estar de acuerdo conmigo, que el internet nos cambió la vida. Mira, la forma en la que tomamos un taxi, la forma en la que pedimos comida, la forma hasta de enamorarnos. O sea, nuestros papás, impensable conocer a alguien por una cita o por un cake. O sea, muchas cosas que eran impensables. Y yo digo, Dios mío, o sea, ¿qué irá a pasar de aquí a unos años? Que cómo nos cambiará la vida la inteligencia artificial. Tenemos que estar preparados, ¿no? Porque hemos visto las fluctuaciones en el tiempo y de cómo todo esto ha avanzado a pasos agigantados, como hemos dicho antes. Yo cuando empecé en esto, yo empecé incluso en una agencia que tenía mi tío, creaba sitios web,
en 2002. A partir de ahí, imagínate todo lo que ha cambiado el panorama, el ecosistema digital, la forma en la que tenemos de comunicarnos con las marcas. Hoy estamos ante el consumidor mejor y más informado de todos los tiempos. Pero es que lo quiere todo y lo quiere ya. Entonces, nosotros tenemos que estar a la vanguardia, tenemos que estar viendo qué va a pasar. Esto es una partida de ajedrez. Yo no puedo quedarme en la caja y decir, bueno, cuando lo haga mi competidor, yo observo e imito. Ya llegas tarde, como dices tú. Entonces, yo tengo que estar siempre a la par de lo que está pasando, pero también con el otro oído o con el otro ojo, pensando en lo que puede pasar. Y eso es lo que al final te da una ventaja competitiva que es muy difícil seguir, porque el que golpea primero golpea dos veces. En digital está clarísimo. Entonces, cuando nosotros hacemos estrategia, tratamos de anticipar tendencias, trabajamos con muchas herramientas que nos permiten saber no solo lo que quiere Verónica hoy, sino lo que va a querer esta tarde, lo que quiere mañana, porque todo lo comunicamos directa o indirectamente. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero saber qué está pasando en el mundo de la inteligencia artificial o del marketing o de las ventas, solo tengo que poner esos términos en determinadas herramientas y nos van a decir qué están preguntando a las personas acerca de eso y qué les puede interesar. Voy a ponerte un ejemplo muy básico. Yo, por ejemplo, ahora tengo que irme de Quito a Manta o de Manta o a Cuenca. Yo claro que voy a teclear. Necesito un pasaje, un boleto Manta, Quito o Quito, Madrid. Pero la inteligencia artificial, el marketing digital, los algoritmos ya saben que en Madrid necesito un taxi, necesito hotel, necesito restaurante, necesito todo. ¿No os ha pasado que muchas veces cuando estáis conversando en equipo, a los 15 minutos empieza a salir publicidad de aquello que estáis hablando en las redes, en internet? Porque todo está ahí. O sea, nosotros directa o indirectamente estamos alimentando a la inteligencia artificial, entre otras cosas, de ingredientes e información súper potente. Y es que, claro, yo le digo muchas veces a mis estudiantes, ¿cuántos de ustedes tienen WhatsApp? Todo el mundo tiene WhatsApp. ¿Cuántos se han leído la política de privacidad antes de instalar WhatsApp? Nunca. Silencio. Entonces, claro, ni yo tampoco, pero porque está hecho para eso, ¿no? Entonces, Lo acepto. claro, entonces nos escuchan, nosotros tecleamos, interactuamos pensando que lo que pasa en Internet es como en Las Vegas, se queda... No, es de dominio público. Entonces, tenemos que agarrarnos de todo eso para poder anticipar. Y cuando estamos viendo que esto avanza a una velocidad tan rápida, nosotros como marcas en nuestro sector tenemos que ser capaces de identificar en nuestra comunidad, porque esto es muy amplio, como has dicho tú, qué puede interesar a futuro. Yo, pues por mi labor un poco docente, yo más bien divulgo información acerca de nuevas metodologías, herramientas que puedan probar los estudiantes. El otro día, claro, yo me hago mayor, como te digo, la tecnología avanzando en las universidades, digo, sí, nosotros a nivel de edad también, pero el otro día digo me hago mayor porque era el día del profesor y de repente veo que doy clase en 23 universidades. Y en 23 universidades a nivel de posgrado implica que tienes muchas preguntas de públicos y que tú tienes que de alguna forma devengar eso que hacemos los docentes, que es la vocación de enseñar, en algo que pueda agregarles valor. Cuando yo creo contenido de inteligencia artificial, te puedo garantizar que yo no tengo la cuenta de Instagram. No es una cuenta creada para monetizar, sino es una cuenta para agregar valor a la comunidad. Desde marzo hasta la fecha ha habido un crecimiento de unas entre 28 y 30.000 personas solamente por la divulgación de contenido sobre inteligencia artificial. Es decir, es algo, insisto, que la gente quiere, que la gente necesita y sobre todo que nosotros como marcas que manejamos o estamos inmersos en este proceso, tenemos que ayudar a enseñar, tenemos que sembrar, porque si no todo se va a seguir haciendo mal. Y entonces vamos a empezar a seguir con esa cifra de que Ecuador, sin ir más lejos, es el tercer país en la región en que habrá negocios en un año porque no lo hacemos con base, no lo hacemos con fundamento. Entonces, por ahí creo que es interesante que sepamos que la anticipación no solamente es ser más listo y ser más rápido, sino es tratar de ganar tiempo al tiempo. Me encantó. Ahora, tú mencionaste algo que me llamó la atención sobre la cantidad de empleos que se van a perder, pero veo que en proporción van a crecer más. O sea, no es que la gente se va a quedar desempleada, sino que nos tenemos que actualizar. Y con ello, quisiera preguntarte, ¿qué habilidades humanas tú crees que sí van a importar en un mundo lleno de inteligencia artificial? Bueno, es muy buena pregunta. Lo primero, nosotros tenemos que tener un componente de comunicación. O sea, tenemos que saber comunicarnos con las personas, pero también con las máquinas, ¿no? Entonces, la comunicación es esencial. Luego, la parte creativa. Porque la inteligencia artificial, como has dicho tú, nos puede dar muchas ideas, pero al final el toque lo damos nosotros. La creatividad tenemos que desarrollarla, tenemos que de alguna forma motivarla.
Y sobre todo, entender que nuestra parte tiene que ser el componente humano. El componente humano es aquel que no te dice o no te da una respuesta lógica, sino que tú puedes sacar siempre pequeñas subtramas o pequeños apéndices de esa respuesta y saber que en tu comunidad, pues fulanito, fulanita, vive en esta situación. Entonces le metemos ese toque de humanización, ¿no? Y por supuesto, abro el melón, como decimos en mi país, en la comunicación manejar muy bien la parte asertiva, ¿no? La inteligencia artificial muchas veces nos da respuestas que no queremos leer o no nos parecen que están bien. Y entonces empezamos a comunicarnos con la IA como si fuese nuestro primo o nuestro amigo. Oye, ¿sabes qué? Esto me parece horrible. Ser asertivo incluso con la IA, porque los algoritmos ya son tales que en muchas ocasiones bloquean la conversación cuando nosotros hacemos comentarios o conversaciones fuera de lugar. Entonces también tendremos que manejar cierta asertividad, el no estar de acuerdo con algo, pero comunicarlo de forma respetuosa. Me encanta. ¿Sabes qué? Hay algo y sí quisiera aquí, sobre todo, tú eres marketing, yo soy ventas, los dos estamos dentro de un departamento comercial ayudando a empresas o ayudando a emprendedores. Y hay algo que a mí constantemente me preguntan, ¿no? En mis capacitaciones y es, ¿en algún momento los vendedores van a morir? Y, o sea, mi respuesta, y no sé si estoy en lo correcto y quisiera tener tu visión como experto de inteligencia artificial y de marketing, yo suelo decir que no. Yo suelo decir que no porque, como tú dijiste hace un momento, y voy a tomar tus palabras, de que hoy en día las personas vienen más informadas. Tenemos un comprador o prospectos más informados que podrían tomar decisiones solas, o sea, al momento al acceso que tienen de información, pero que siempre van a buscar esa opinión de validación de un experto, de una persona que les transmita esa seguridad y esa confianza para ir por esa opción o por validación y por confianza, ¿ya? Entonces yo pienso que no. Ahora sí que ciertas actividades, yo digo, por ejemplo, el tema de call centers, el tema hoy en día, por ejemplo, de seguimientos, puedes automatizar. Hay muchas actividades que tú puedes optimizar, pero la venta, sobre todo en ventas B2B, que voy a hablar de negocio a negocio, todavía es muy relacional, o sea, tú no cierras. Entonces, ¿qué les dirías a las personas? Porque yo sé que acá en mi comunidad te va a haber muchas personas, y de hecho esto lo voy a poner en mi LinkedIn, muchas personas que estábamos en el campo de las ventas. ¿Qué va a pasar con nosotros con inteligencia artificial? Mira, Verónica, el tema de las ventas en inteligencia artificial, pues como he dicho antes, son recursos complementarios, ¿no? El vendedor, el otro día publicaba algo en LinkedIn que generó mucha polémica, porque decía cómo utilizar Gemini para vender sin sonar como un vendedor. Entonces me decían, ¿cómo voy a decir eso de los vendedores? A la gente le encanta comprar, pero no les gusta que les vendan. Tal. Entonces, cuando compramos aumenta la dopamina intracranial, somos más felices, tenemos menos niveles de cortisol, tenemos menos estrés. Pero cuando alguien viene a vendernos directamente, el cerebro lo interpreta como un ataque. Entonces, nuestra parte, desde la parte de la venta me refiero, es saber identificar dónde está el comprador. Porque muchas veces queremos o pensamos que alguien que entra en un perfil o entra en una tienda va a comprar directamente. Totalmente falso. Puede pasar un margen residual, pero todo el mundo pasa por el famoso customer journey, ¿no? O sea, pasa por una serie de fases. Yo, por ejemplo, mañana me voy a Riobamba o me voy a Alaska y voy así vestido. Me voy a morir de frío. Descubro que tengo una necesidad. ¿Qué hago? Busco soluciones en Internet, Uber, donde sea. Para esa fase yo tengo que, como vendedor, identificar que el usuario, porque aún no es cliente, ha hecho esa serie de preguntas, ¿vale? ¿Dónde comprar ropa de abrigo? ¿Dónde ropa o chaquetas en Riobamba o en Alaska? Yo identifico desde el punto de vista de la venta que se encuentra ahí. Por lo tanto, mi nivel de información hacia el usuario no debe ser agresiva, debe ser de ayuda. Necesito crearte criterio para que entiendas que yo soy tu mejor solución. Y ahí pasamos a la segunda parte. Primera parte, descubrimiento. Segunda parte, consideración. ¿Qué alternativas tengo? ¿Por qué Verónica y no Pablo? O sea, ¿por qué yo debo invertir mi tiempo en consumir tus contenidos, en contratarte a ti? ¿Por qué no me voy al que está enfrente? Entonces, yo comparo. Ahí trabajo mucho la confianza, la autoridad. ¿Vale? Trabajo mucho con prosumidores, con personas que comentan sus experiencias de una marca. Y por último, decido. Y ahí sí tenemos que ser agresivos. Porque nuestro cerebro es un cerebro tal que sí actúa por impulso, pero también hay que racionar la venta. Hay que racionalizar, perdón, la venta, ¿no? Entonces, tenemos un cerebro que siente, que es el cerebro o el sistema
límbico y reptil muy rápido y un cerebro que piensa, que es el neocórtex. Entonces nosotros tenemos que hablarle también al que piensa y tenemos que decirle, oye, ¿sabes qué? Esto es una buena inversión por esto, por esto. Ya lo ha validado en la fase de consideración, pero en la fase de decisión yo tengo que ser rápido porque si seguimos esperando y tratando de meterle razón a ese producto, a ese servicio, vamos a demorar. Entonces lo que hacemos en la fase de decisión como vendedores es meter aspectos relativos al neuromarketing, copywriting efectivo, urgencia, FOMO, hacer call to actions súper efectivos, súper llamativos, pero porque ya sabemos que el usuario se encuentra ahí. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la inteligencia artificial y el vendedor? El vendedor no desaparece, el vendedor es necesario. Yo lo decía ayer, por ejemplo, en una reunión de consultoría. Hasta las primeras fases yo puedo automatizar procesos. O sea, que a mí me digan a qué hora abres, a qué hora cierras, tienes promociones para Black Friday, lo puedo automatizar. ¿Por qué voy a tener yo personal o un call center que se dedique a invertir tiempo en eso? Pero para cerrar, yo necesito hablar con una persona, ¿vale? Pues esa persona es la que me va a agregar valor, la que va a saber cómo contarme los beneficios antes que las características del producto o servicio y de qué manera puede lograr atacar a mis puntos de oro. Y cada cliente en ese aspecto es un mundo y solamente el vendedor sabe manejar eso. Pablo, hoy en día estuvimos hablando del tema de vendedores, la gente habla mucho como técnica de storytelling, pero pocos saben aplicar. ¿Cómo explicarías tú de forma simple qué es el storytelling? Bueno, el storytelling, si nos ponemos en plan académicos y puristas, es el arte de contar historias. Ahora, un vendedor, ¿qué tiene que saber con el storytelling? Que no debe vender el producto o el servicio, debe vender la transformación que tiene una persona o una empresa a través de ese servicio o de ese producto. Estamos cansados, Verónica, de estar expuestos ante tanta publicidad, tantos anuncios. Cada día desde que nos despertamos hasta que nos acostamos, estamos expuestos a más de 3.000 impactos publicitarios. La idea no es cuántos impactan en nosotros, sino cuáles recordamos. Y todo el mundo no tiene tiempo para publicidad y promociones, pero siempre tenemos tiempo para una buena historia. Entonces, cuando nosotros estamos generando un proceso de ventas, tenemos que ser capaces de generar la historia que hay detrás. Yo te puedo poner un ejemplo real. Yo te puedo traer un sombrero de paja toquilla. Y el sombrero de paja toquilla te lo pongo aquí y te digo, Vero, son $500. Y tú ves un producto. Por lo tanto, tú no estás percibiendo valor en ese producto. Ahora, si yo te cuento que ese sombrero de paja toquilla, pues los tejedores fueron hasta Quimindé a seleccionar las hebras, pasaron por Bahía, luego fueron a Pile, estuvieron durante 7 meses tejiendo uno a uno. Ya no es un sombrero, es la historia que hay detrás del sombrero. Es el agregado de valor que le metes al producto o al servicio y entonces ya el precio es importante pero no es determinante en esa estrategia. Lo hacemos con muchas otras cosas. A nivel de modelos de negocio, el contar historias nos permite conectar mucho mejor con la audiencia. Pero hay que tener también técnica, hay que tener estrategia. Pero es una técnica fundamental en el proceso de ventas el poder generar una historia detrás de un producto o un servicio. Apple, o mismamente Simon Sinek, en su Círculo Dorado, te explica cómo vender desde el por qué y no desde el qué, y te genera la historia. Yo no veo a nadie en una tienda de Apple preguntando cuánto es lo mínimo del iPhone 17. Ya saben todo el valor que hay detrás. A través de las campañas se han encargado de generar historias que conectan a esas audiencias y ya perciben el valor y lo pagan sin ningún problema. Así que fundamental la historia. Estamos hablando de marcas personales. ¿Cuál es la diferencia entre contar tu vida y contar una historia que venda? Yo puedo contar mi vida y puedo contarla sin ningún tipo de estrategia de guión y por lo tanto, pues hay partes que yo sé que a lo mejor no son relevantes para mi público o para mi audiencia, pero sé que hay otras que pueden parecer banales, pero conectan mucho mejor con mi comunidad. Pues cuando yo cuento una historia de marca desde mi propia perspectiva, desde mi vida, yo tengo que saber cuáles son los puntos que ellos también pasan o pueden pasar. Y en ese momento se genera esa conexión emocional mediante la cual ellos van a querer seguir consumiendo contenido y servicios o productos porque también han pasado por eso. O porque eres un referente en ese aspecto y les vas a ayudar a resolver algo por lo que están pasando. Entonces hay una diferencia fundamental que es entender cuáles son los puntos de conexión y poderlos articular dentro de tu estrategia o tu speech. Wow, me encanta. Pablo, si hoy empezaras desde cero, ¿cómo construirías tu autoridad? Bueno, si hoy empezara desde cero, pero sabiendo todo lo que sé, Exacto. bueno, lo primero que haría sería introspección como marca. Saber hasta dónde puedo llegar, crear una propuesta de valor ganadora, ser capaz de generar
una ventaja competitiva que haga a la gente, como he dicho antes, pensar en mí y no en la competencia, que sepan que yo soy su mejor opción. Una vez que tengo esa propuesta de valor creada, voy a irme a calidad y no a cantidad. Se acabó el generalizar con el quiero 1.000.000 de seguidores, 1.000.000 de likes, métricas de vanidad. Quiero ir al público y a la comunidad que realmente o me puedan consumir o me puedan referir. Entonces, trataría muy bien el identificar cuáles son mis varias personas. Una universidad, una empresa puede tener hasta 22 varias personas. La pregunta es, ¿cuántos varias personas? 22. El otro día identificamos en una universidad 22 varias personas. Porque una marca tiene tantos varias personas como puntos de dolor resuelvo. Entonces, yo tengo que identificar qué hace mi marca, cómo ayuda a mi marca a resolver cosas y en base a eso determinar la audiencia. Esa audiencia no es lo mismo lo que pueda, pues en esa marca de café que hemos trabajado hace poco, yo le puedo vender a Verónica y Verónica tiene unos puntos de dolor, unos intereses y tal, unas fluctuaciones, pero le puedo vender a un restaurante, una cadena de restaurantes con otro tipo de dolores. Entonces tengo que identificar muy bien. Primero, cualificar mi audiencia y segundo, entender qué necesitan para poder dirigir los contenidos de manera efectiva. Entonces yo empezaría por ahí. Propuesta de valor ganadora y una audiencia que realmente pues sea o que pueda capitalizar y no generalizar. Sabes que quiero profundizar en algo porque me llamó la atención. Primero, vamos a suponer que todas las personas que nos están viendo, algunos no van a entender el término buyer person. Entonces, te pediría que primero le expliquemos bueno, primero es... Un buyer person, un buyer persona es una representación semificticia de nuestro cliente ideal. Hasta hace 20 años, nosotros cuando hacíamos una segmentación, lo hacíamos de manera demográfica. Yo decía, personas, quiero mostrar mi producto, mi servicio, mi campaña a personas de Quito entre 25 y 35 años, hombres y mujeres. Pero dentro de ese segmento podía haber gente con unas necesidades y gente con otras. Entonces, el buyer persona no solamente se queda en la parte demográfica, sino que va a la parte psicosocial. Yo quiero saber qué te da miedo, quiero saber cuáles son tus metas, cuáles son tus intereses, cuáles son tus frustraciones. Entonces, ya no solamente tengo el perfil demográfico con el que voy a llegar a través de campañas, ATL o ETL, sino que voy a tener tu perfil psicosocial. Sé cómo puedo conectar contigo a través de tus miedos. Por ejemplo, hablábamos ayer con una universidad y me decían, Pablo, no conseguimos el número de matrículas necesarias para abrir el máster en marketing digital. Digo, ¿cómo es posible? Pues el marketing digital, todo el mundo tiene que saber marketing digital. Digo, claro, digo, puedo ver tu titular y decía, estudia marketing digital, la profesión del futuro. Y yo le decía, ¿a quién te diriges? ¿A todo el mundo? Sí, pero no todo el mundo necesita marketing digital. Empecemos a diferenciar. ¿Cuáles son tus buyer persona? Y me decía, pues, estudiantes que quieren obtener un primer empleo bien remunerado, trabajadores que quieren ascender en su trabajo, desempleados que quieren encontrar empleo. Claro, yo le pregunto a un desempleado, ¿qué te duele? Y me dice, no encontrar empleo. Hagamos así. ¿Quieres encontrar empleo en plena recesión económica? Estudia marketing digital y accede al mercado más demandado del último año. Conecto contigo, conecto con tu dolor. Soy mucho más creativo. Entonces, ya no solamente es edad, sexo, ubicación. Son dolores, frustraciones, metas y objetivos con los que poder conectar con el público. Eso es el buyer persona. ¿Y a eso te refieres que cuando mencionaste los 22 buyer person, son 22 dolores que han logrado identificar que alguna marca puede cubrir? Así es. La universidad, por ejemplo, tiene 22 buyer persona. Tiene, por ejemplo, estudiantes actuales, antiguos estudiantes, futuros estudiantes, profesores, trabajadores, gente con la que hacen vinculación, empresas, universidades con las que hacen convenio, el gobierno que las evalúa, los padres de familia, las madres de familia que saben o quieren saber a dónde van a llevar a sus hijos. Entonces, cada uno de esos perfiles tiene dolores diferentes a los que hay que atacar a través de contenido y hay que saber identificarlo. Ahora, Pablo, ¿cuál es la mentira más grande del marketing digital? La mentira más grande del marketing digital. Bueno, la mentira más grande del marketing digital es que con poco tiempo y sin pagar puedes estar arriba. O sea, yo te hablo desde la experiencia personal y de clientes. Haciendo solamente contenido orgánico es muy difícil mantenerte en el ecosistema digital, porque al final las plataformas viven de la publicidad. Google, Alphabet viven de la publicidad. TikTok, Meta vive de la publicidad. Por lo tanto, esto es un ganar-ganar. Claro, yo puedo crear muy buen contenido, puedo tener palabras clave que la gente busque. Porque aquí lo importante, Verónica, no es que nos busquen ni siquiera. ¿Quién conoce a Pablo Vidal? Nadie. Pero si alguien pone cursos de marketing digital, aparece Pablo Vidal. A mí me interesa que me encuentren, no que me busquen. Entonces yo puedo hacer una estrategia de palabras clave y hacer que me encuentren, perfecto. Pero eso no es sostenible en el tiempo. Tengo que potenciarlo, tengo que tener presencia.
Yo tengo que, de alguna otra manera, cuando alguien piense en algo que yo estoy ofertando, aparecer. Y eso solo lo podemos hacer con publicidad. Entonces, la gran mentira es que con contenido orgánico podemos lograr posicionarnos en los primeros puestos de forma vitalicia. Tenemos que saber invertir y no gastar en redes sociales o en el ecosistema digital, haciendo lo que hemos dicho antes, identificando de los públicos, teniendo algo bueno que mostrar. Okay. Justo quisiera profundizar porque topaste algo. ¿Cómo reconocer qué es inversión y qué es gasto en redes sociales? O sea, cuando... Vale, es muy importante. O sea, la inversión, como su concepto básico dice, es aquello en lo que esperamos digamos, un retorno, ¿verdad? El gasto es a fondo perdido. O sea, yo de pronto puedo invertir en publicidad en Meta, pero no he hecho, o puedo crear, más bien, vamos a poner las palabras correctas. Puedo crear una campaña en Meta para Instagram, para Facebook, y entonces yo decido dejar una audiencia, pues que a lo mejor sea de 18 a 65 años. En Quito, en Madrid, en Alemania, en donde sea. Pero no le doy más información. Cuando yo obtenga, a lo mejor, conversaciones o clics a un enlace, seguramente de toda esa población que llegue, tenga que acabar haciendo muchas más campañas para ir filtrando y cualificando ese visitante que llega. ¿Por qué? Porque al final lo que he hecho es meter una campaña, dejarle toda... Que ahora está muy de moda decir, bueno, deja la audiencia abierta y ya Meta te ayuda. Es cierto que Andrómeda y los algoritmos te ayudan, pero como he dicho antes con los Pro, más vale controlarlo. Entonces, yo puedo decirle y puedo generar una campaña en la que por intereses, comportamientos, hábitos, incluso excluyendo ciertos segmentos, pueda dirigirme a un público que realmente sé que puede convertir. Cuando yo de esa campaña obtengo conversaciones efectivas que acaban en venta, estoy creando retorno de inversión o ROAS, retorno a los anuncios. Cuando yo empiezo a crear campañas por crear, porque Pablo me ha dicho que hay que pautar y no tengo ningún criterio de segmentación, no tengo claro ni siquiera la parte visual, que es una parte fundamental. Un video, el formato en sí, ¿no? Un video, una imagen, un carrusel. Estoy gastando. Porque al final no hay una estrategia detrás y sobre todo no hay retorno de esa campaña. Entonces, esa es la diferencia fundamental. Invertir, siempre tienes que dar retorno, pero tiene que haber una estrategia detrás. Gastar es crear una campaña sin ningún tipo de esquema. Ok. Pablo, esta es la última pregunta. Si alguien pudiera encontrar una carta que tú puedes escribir el día de hoy y lo van a encontrar en 100 años, y esta carta solo puede tener una única enseñanza, ¿cuál sería? Bueno, lo interesante sería que supiesen entender mi letra, porque mi letra es peor que la de los médicos, pero si la entendiesen, yo siempre sigo una máxima que me ha acompañado durante toda mi vida. He vivido en varios países, he tenido altas y bajas, quiebres y despertares, ¿no? Pero yo siempre me baso en la máxima de hazlo y si tienes miedo, hazlo con miedo. Tienes que intentarlo, tienes que dar el paso y tienes que perseguir lo que tú estás visualizando. No debes nunca alejarte de esa meta, de ese rumbo. Entonces, tienes que hacerlo, da el paso. Esa es la mejor inversión, el tener la decisión de hacerlo. Y una vez que lo haces, sé firme en él. No desfallezcas. Quería cerrar con eso, pero dijiste algo, porque hoy la gente te ve a ti, Pablo, como un referente, como un conferencista a nivel internacional que está en foros económicos, aparece en revistas, tiene una comunidad grande. Pero, ¿cuál ha sido tu punto de inflexión? O sea, tú acabaste de mencionar y dijiste, yo he estado arriba, pero también he estado abajo. ¿Cuál consideras que ha sido tu punto de inflexión más fuerte y qué aprendiste de ese punto? Pues mira, fue en Ecuador, además, aproximadamente en el año, sería 2013-2015, yo confiaba, pues como hacemos todos los emprendedores al principio, no sé, de personas que te pintan un poco el mundo de color de rosas y uno en su inocencia emprendedora quiere dar el paso y, como digo, te enfocas en ello. Y al final es gente que no suma. Y eso hace que los negocios quiebren. Entonces, el punto de inflexión para mí fue 2013, donde literalmente estuve en cero, en todos los aspectos, a nivel profesional, a nivel económico y a nivel personal. Entonces, para encontrarse uno mismo, tiene, como digo, que tratarse de curar. Porque no podemos continuar con una herida, ¿no? Entonces, tenemos que cerrar capítulos y tenemos que ser capaces de sobreponernos a ello. Hay muchas veces que yo escucho eso de que tenemos que aceptar los golpes. No, más bien no es aceptar los golpes, sino transformarlos en sonrisas. Es decir, que generemos algo positivo de aquello que nos ha pasado.
Y para mí no hubo nada mejor que ese 2013 en el que yo estuve a cero en lo personal, en lo profesional y en lo económico, porque es lo que me ha hecho estar hoy donde estoy. Entonces, para mí, como digo, no es ni siquiera una experiencia negativa. Es lo mejor que me ha podido pasar porque es lo que me ha puesto y lo que me ha situado en el lugar en el que estoy hoy en día. Así que se fue en el punto de lucha. Inversión. Sabes que me siento identificada, mi audiencia, o para las personas nuevas que nos estén escuchando. Yo tuve ese punto de inflexión en el 2021 donde quebré y pasé absolutamente lo mismo, o sea, por un grado de depresión muy fuerte, 6 meses. Y hace unos meses me entrevistaron y me preguntaron cuál fue mi punto de inflexión. Y yo pienso igual que tú. O sea, yo estaría dispuesta a volver a vivir lo que viví por convertirme en la mujer que me convertí después de eso. Totalmente. Entonces, gracias por contarnos. Bueno, Pablo, aquí primero te quiero agradecer. Esta es tu casa, espero que te podamos tener en otra ocasión. Gracias por explicar el marketing digital de manera sencilla, sin complicación, porque a veces nos confunden y tú como un referente acá nos estás dejando tantas lecciones que yo sé que acá mi comunidad lo va a valorar. Te agradezco infinitamente. Aquí ves despierto, si ustedes consideran que esta entrevista y esta conversación puede servir a otra persona, les invito a que compartan, porque una conversación puede cambiar la historia de otra persona. Recuerden que acá no venimos a motivarlos, venimos a despertarlos. Si ustedes sienten que despertaron, comente, yo ya desperté. Gracias, Pablo. Hasta una próxima. Muchas gracias, Verónica. Gracias. Era un placer. Igual, gracias, Pablo.